Vamos a continuar con la serie de vídeos explicativos de algunas nociones básicas de microeconomía. En este caso vamos a comentar los aspectos principales del precio del capital. En primer lugar, recordar de la primera parte de este tema el concepto de coste económico de un factor de producción, que se define como la remuneración que un factor productivo podría obtener en su mejor empleo alternativo. El coste económico se calcula de una manera distinta dependiendo de si el factor productivo es propiedad de la empresa o no. Si el factor es un factor ajeno a la propiedad de la empresa, el coste económico del factor viene dado por el pago directo a los individuos o a las empresas proveedoras de ese factor productivo. A título de ejemplo, el pago de sueldos a los trabajadores, de alquileres a los propietarios del local de la empresa, por ejemplo, o el pago también por la adquisición de las materias primas. En cambio, cuando el factor de producción es propio de la empresa, es aportado por la propia empresa, en este caso no implica un coste explícito y el coste económico del factor viene dado por el coste de oportunidad que habría que computar. Antes de pasar a la definición exacta del coste económico del capital, es preciso hacer una distinción. Habitualmente se confunde los términos capital financiero y capital frente a capital físico. Aquí nos vamos a referir a capital físico, es decir, a equipo que se utiliza en el proceso de producción. Estamos pensando en una aeronave, si se trata de una empresa que se dedica al transporte aéreo de pasajeros. Estamos hablando también de ordenadores personales de mesa en el caso de una empresa que lleva a cabo una labores de asesoría fiscal y contable. No estamos considerando el capital financiero, que se refiere básicamente a dinero y otros activos que funcionan como dinero. Reitero, en nuestro caso vamos a hablar de capital. Cuando hablemos de capital nos vamos a referir a capital físico. A diferencia de otros factores, a menudo las empresas no alquilan el capital, sino que lo adquieren, y por ello estaríamos en el caso considerado anteriormente, en el que el capital es un factor propiedad de la empresa. Y un elemento que también es importante y que es preciso considerar asociado al factor capital es el periodo de vida útil. Es decir, normalmente el periodo de vida en el que la empresa puede utilizar el factor capital suele ser superior al periodo en el que la empresa hace frente a su pago. Este elemento obliga a repartir el valor del capital en el número de periodos de su vida útil. El coste del capital tiene tres componentes principales. El primero de ellos es muy intuitivo, es el pago de intereses por la compra del equipo de capital, tanto si se trata de capital adquirido con financiación externa, o bien, cuando no hay financiación externa, se computaría como el coste de oportunidad de la utilización de los recursos de los fondos propios. En términos de coste de oportunidad se considera los rendimientos que podría haber obtenido la empresa de haber invertido en la mejor alternativa. Por ejemplo, el rendimiento de otro negocio alternativo, el alquiler de inmuebles, dividendos, etc. Habitualmente se utiliza, para computar este pago de intereses, se utiliza el tipo de interés de referencia oficial, el MIBOR o el Euribor a un año. El segundo componente es la depreciación, que se derivaría de la obsolescencia física o tecnológica del stock de capital y que se reparte o se amortiza a lo largo de toda la vida útil del mismo. Es decir, la utilización del equipo de capital da lugar a un deterioro que avanza en el transcurso del tiempo y que reduce el valor de ese equipo de capital que forma parte de la propiedad de la empresa. El tercer componente se denominaría técnicamente ganancias o pérdidas de capital, que vienen determinados por oscilaciones del precio de mercado del capital por razones distintas del funcionamiento interno de la empresa, es decir, por cambios que pueden ser incluso motivados por factores macroeconómicos, una oscilación del tipo de cambio de la moneda nacional, una medida de política fiscal o de política monetaria que pueda afectar el precio de mercado del capital. Para precisar un poco más estos tres componentes, vamos a presentar la notación asociada a los mismos para el modelo que vamos a presentar a continuación.
En primer lugar, decir que vamos a denotar con P sub kt al precio de una unidad de factor capital en el periodo T. Entonces, el primer componente, el concepto de pagos de intereses, se calcularía a través de la multiplicación de la tasa de interés denotada con I del periodo T por el precio del capital, que como hemos dicho viene denotado por PKT. Para calcular la depreciación anual del capital, procederíamos de manera similar, en este caso multiplicando la tasa de depreciación anual por el precio del capital, donde delta, en este caso, representaría la tasa de depreciación anual del capital. Por último, el tercer elemento que habíamos presentado anteriormente, el de ganancias o pérdidas de capital, si queremos computar las variaciones de precios de capital, pues lo haríamos a través de la multiplicación de la tasa de crecimiento GDK anual del precio del capital por ese precio del capital. El coste económico del capital, el coste real de adquisición de una unidad de capital, de esta manera podríamos presentarlo analíticamente a través de la siguiente expresión, en la que el término RKT se refiere justamente al coste económico del capital, sería el resultado de, en primer lugar, calcular el pago de intereses, en segundo lugar, calcular también la depreciación real del capital y, en tercer lugar, la variación del precio del capital, y lo que haríamos es sumar los dos primeros componentes, es decir, los intereses y la depreciación como elementos del coste, y como un menor coste la posible revalorización del precio del capital porque puede haber aumentado el precio de mercado del mismo. Como hemos indicado, el primer sumando reflejaría el pago de intereses, el segundo la depreciación, y el tercero de los sumandos, pero que aparece con menos delante, las ganancias o pérdidas de capital. Si sacamos factor común PKT, la manera habitual de presentar el coste de uso del capital sería a través de la última expresión que aparece en la diapositiva. Como hemos visto anteriormente, el coste de uso del capital tiene cuatro componentes principales. Los que aparecían entre paréntesis eran las tasas respectivas de interés, de depreciación y de crecimiento del precio del capital, pero el elemento que aparecía fuera del paréntesis era el precio del capital. Es un elemento esencial del valor de capital. Por ello vamos a profundizar un poco más en su conocimiento y en la determinación de su dinámica temporal. Sí, cabe decir que transcurrido el primer año, desde que tenemos el equipo de capital en la empresa, el valor del capital al final del mismo se habrá reducido, se habrá minorado por la depreciación y aumentaría si se ha revalorizado, se ha aumentado el precio de mercado del capital durante ese año. En general podríamos decir que el valor del capital en el periodo T vendrá expresado por la siguiente ecuación, en la que, como decíamos antes, PKT es el precio corriente del capital, que va a ser igual al precio del periodo anterior, el primer sumando que aparece en el miembro de la derecha, mientras que el segundo sumando al miembro de la derecha reflejaría la pérdida de valor del capital por la depreciación, por la obsolescencia gradual, paulatina del equipo de capital propiedad de la empresa, y el último elemento del segundo miembro indicaría la revalorización por ganancias de capital, la revalorización del capital que es propiedad de la empresa. Otra vez sacamos factor común, pero en este caso el precio del capital del periodo anterior, y obtenemos la expresión que aparece al final de la diapositiva. Para ilustrar las ideas que hemos aprendido a través de la presentación de este pequeño modelo, vamos a presentar un ejemplo simplificado en el que vamos a considerar una empresa, una compañía aérea que se dedica al transporte de pasajeros y que decide comprar un Airbus 330-300 por un valor de compra, de adquisición de 150 millones de euros con una vida estimada útil de unos 30 años. La tasa de interés anual, tomando algunas referencias de datos reales, pues la colocaríamos en un 2,7% anual, mientras que la depreciación económica anual del capital la calcularíamos asumiendo que distribuimos el valor del capital de manera
alícuota de manera uniforme entre todos los durante todo el periodo de vida útil del capital, es decir, a lo largo de los 30 años. Dividimos, por tanto, el valor del capital 150 entre los 30 años y obtendríamos una depreciación constante anual del capital de 5 millones de euros, lo que significa una tasa implícita de depreciación del 3,3%. Por otro lado, también vamos a asumir que el precio del Airbus va creciendo año a año, un 2%, cosa que no tiene por qué ser cierta, porque podría perfectamente estancarse a lo largo del tiempo, o bien, como sucede en muchos casos en el mercado de aeronaves para el transporte de pasajeros, a veces hay una desvalorización a lo largo del tiempo. Por sencillez, de esta forma estamos suponiendo que tanto la tasa de depreciación como la tasa de crecimiento anual del precio del capital son constantes en este caso. Así, por ejemplo, para el año 1, si queremos calcular el coste del capital, procederíamos como aparece en la expresión de la diapositiva. Tendríamos que multiplicar el precio de adquisición del capital por, lo que aparece entre paréntesis, por el resultado de sumar el tipo de interés anual, la tasa de depreciación del capital y deducir de la suma anterior la tasa de crecimiento del precio del capital. Si traducimos a cifras esa expresión, el resultado nos indicaría que el coste económico del capital, es decir, el coste económico de un avión en el periodo 1 para la empresa sería de 6.045.000 euros. Si procedemos de manera similar para periodos sucesivos, obtendríamos resultados como los que se presentan en la tabla siguiente, en la que no solo se calcula el valor del capital y el coste del capital en el periodo 1, sino que también se procede para el periodo 2 y a modo de ejemplo también para el periodo 3, pero podríamos ir calculándolo para periodos sucesivos. Cabe notar que en la primera columna el valor del capital en el periodo anterior se va reduciendo a lo largo del tiempo y con él también se reduce el coste del capital a lo largo del tiempo. Y ello se debe esencialmente al hecho de que la tasa de crecimiento anual del precio, aun siendo positiva, que la hemos asumido positiva, es inferior a la tasa de depreciación anual del capital. A modo de conclusión, vamos a destacar tres elementos. En primer lugar, que la durabilidad del capital, así como el régimen de tenencia, en este caso propiedad, del capital por parte de la empresa, exigen un cálculo distinto, un cálculo especial del coste de este factor productivo. En segundo lugar, que el valor del capital se modifica a lo largo del tiempo por dos razones principales. En primer lugar, por la depreciación a través de su uso y también por las oscilaciones del precio de mercado del equipo de capital. Por último, decir que el coste de uso del capital viene dado por la suma de la tasa de depreciación y de la tasa de interés menos la tasa de variación del precio del capital. Y esperamos que haya sido clarificadora esta presentación tanto del concepto del valor del capital como también del concepto a veces no sencillo que es el del coste de uso del mismo.